Amada iglesia. Bueno, es un privilegio de estar frente a ustedes por la gracia del Señor, como ya me presentó el pastor. Hace poco ingresamos como ministros principiantes juntamente con el hermano Enrique Salazar, también siervo de Dios, pastor, y la pastora Rosa también, gloria a Dios. Y bueno, todo sea la gloria y la honra para Él. Y bueno, estamos aprendiendo, pero siempre Dios nos habla de diferentes formas. Así es que hoy hay una palabra para cada uno de nosotros. Y bueno, hoy estamos a punto de participar en la Santa Cena, ¿verdad? Y por lo tanto estamos todos en santidad, ¿cierto? ¿O no es cierto? Pero que no sea solamente de repente que estemos santitos, nos convirtamos de repente santos por cuando vamos a participar de la Santa Cena, porque a veces escuchamos, prepárense para la Santa Cena. Si participamos en la Santa Cena y no estamos en santidad con el Señor, nos podemos quedar. Pero bueno, vamos a leer la palabra del Señor que nos dice. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Cristo vive y viene pronto. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie solamente un versículo? Vamos allí a poder leer. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo encontraron todos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más. Seguid la paz con todos. ¿Qué más dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar un momento. Amado Dios, Rey de reyes, Señor de señores, tú que estás aquí en espíritu y en verdad, Dios mío, nuestras vidas te pertenecen, Señor. A veces, Señor, te fallamos de cualquier forma, aún, Señor, con nuestros pensamientos. Pero en esta hora, Padre, nos santificamos. Tú nos dices, Señor, aquel que es santo, santifíquese más. Señor, estamos en tu lugar santísimo, Dios, donde tú estás con nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos santifiques, nos purifiques, Señor. Queremos participar en esta Santa Cena, Padre, santos como tú lo dices ser, santos como yo soy santo. Alabado sea tu nombre, sobre todo nombre, poderoso Dios. Nuestras vidas te pertenecen, Señor. En esta mañana, Padre, queremos una palabra de poder, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta las profundidades de los corazones, hasta partir el alma. Tu palabra es más dulce que la miel, Señor. Habla a tu pueblo, Padre. Háblame también a mí, precioso Señor. Dios mío, te damos gracias por todo. Gracias por la vida, por la salud, aún por el aire que nos das para poder respirar. Cristo Jesús, alabado seas, glorificado por siempre y para siempre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces hemos leído este versículo de Hebreos 12:14. Y quiero también allí definir qué es santidad. Santidad es
un atributo o cualidad divina de ser limpio, puro y apartado de todo mal. Pero la pregunta es, ¿cómo vivir en santidad en estos últimos tiempos? ¿Cómo vivir en santidad frente a este entorno que nos rodea, donde hay mucha delincuencia, violencia, mucha maldad? ¿Cómo vivir frente a esta situación? Antes de ayer fui a hacer unos trámites a la Universidad de Villarreal y de casualidad di una vuelta por la Plaza 2 de Mayo. Allí hay una sede también de las Asambleas de Dios, Cornelio Borja. Y es triste ver solamente en ese alrededor algo de 50 jovencitas, la mayoría extranjeras. Y entonces me acerqué cuando estaban allí 3 y les digo, ¿cuánto cobran? Y me dice 50 soles. Y yo justo tenía billetes de 100 soles. Y le digo, yo te voy a pagar 100 soles. Pero eran billetes bíblicos. Y entonces una dijo, gracias porque con esto me voy a mi país. Y la otra dijo, esto es falso. Y la otra joven me empujó hacia un costado y me dijo, quiero hablar contigo. Sé que tú asistes a una iglesia. Dame tu número. Obviamente que no le voy a dar mi número así por así, ¿no? Y le dije, mejor dame tú, porque esto se presta para muchas situaciones, ¿no? Y luego estábamos conversando, le estaba hablando de la palabra de Dios y ella, su nombre es Saraí, pero me comentó una situación muy triste. Yo le digo, mira, una jovencita tan simpática, una princesa, ¿cómo vas a estar aquí ofreciéndote de esa manera? Tú puedes de repente, como tus hermanos, como nuestros hermanos extranjeros, tú puedes, si es posible, subir a los carros ahí, vender aunque caramelos. Es que no puedo salir de aquí. Si yo salgo me matan. Me tienen controlada. Todas estas jovencitas las tienen controladas, que lo han traído del extranjero con engaño, a que le iban a dar un trabajo. Miren, solamente en ese alrededor algo de 50. Si vamos por otros lugares igual. Esa es nuestra sociedad. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué es lo que vemos diario? Las personas involucradas en los medios, usando inadecuadamente las redes sociales, los niños, los adolescentes. Frente a esta situación, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos convertimos a ellos? Por eso la pregunta es, ¿cómo vivir en santidad en estos últimos tiempos? Dios le dijo a Jeremías, conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Siempre en nuestros trabajos, en nuestro centro de estudios, van a querer de repente invitarnos a participar en algo negativo. En mi trabajo, justo hace poco, fueron unos psicólogos a poder realizar un taller de soporte emocional para ellos, pero no hay soporte espiritual. Entonces, en una dinámica nos formaron en grupos. Y bueno, a mí de mi grupo me eligieron como representante. Y ya les estaba haciendo ganar, estábamos pues bien felices, ahí las compañeras de trabajo aplaudiendo, contentas. Y luego, en lo último sí fue que los psicólogos nos dicen, ahora van a dar la vuelta pero bailando. ¿Y qué tipo de música? Reggaetón. Esa música, y más que reggaetón todavía. Y entonces, ya sigue adelante, contigo vamos a ganar. Y yo me aparté hacia un costado. Y todos se levantaron, incluso de los demás grupos. Me dijeron, por tu culpa hemos perdido. Ahora ya no te voy a hablar.
Así algunas compañeras de trabajo. Pero después, obviamente, que tuve que acercarme y pedirle disculpas, ¿no? Dije, sí, sé que por mi culpa han perdido, pero yo he ganado, porque yo lo que quiero agradar es a Dios, no a los hombres. Así se van a presentar situaciones, valga la redundancia, en nuestro trabajo, en cualquier lugar que vayamos. Pero vuelvo a realizar la pregunta: ¿cómo vivir en santidad en estos tiempos? En estos últimos tiempos, donde la maldad se está levantando. ¿Cómo lograr vivir en santidad en medio de un mundo corrompido por el pecado? Que utilizan avances científicos para sembrar pecado en muchos creyentes frente a toda esta maldad. Nosotros, como cristianos, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. En nuestro rostro debe reflejarse la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente de repente en la iglesia, sino en todo lugar. ¿Cómo hacer que en 1 de Pedro 1:16 sea una realidad cristiana en nuestras vidas? ¿Y qué dice en 1 de Pedro 1:16? Sed santo, porque yo soy santo. ¿Cómo lograr que 1 de Pedro 1:16 sea una realidad cristiana en nuestras vidas? Dijo el Señor: sed santo, como yo soy santo. Frente a esta pregunta, podemos allí aprender 5 principios de cómo vivir en santidad frente a todo lo que estamos viviendo y en estos últimos tiempos. Número 1, teniendo una buena relación con Dios. Teniendo una buena relación con Dios. ¿Y de qué manera? Todo lo que hacemos, hacerlo como para el Señor. Aún la forma que caminamos, la forma que de repente nos vestimos. El apóstol Pablo, él dice en una de sus cartas que somos cartas escritas, leídas por los hombres. La forma como hablamos, porque en algunos lugares vamos a encontrar algunas personas que van a hablar incluso algunas palabras como hemos escuchado en algún momento, unas palabras inadecuadas. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Sonreír con ellos o alejarnos? ¿Escucharlo a ellos o alejarnos? Entonces, número 1 es teniendo una buena relación con Dios. Y en la Biblia también, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos habla que siervos de Dios andaban con Él. Vemos a Enoc, vemos a Elías, a Moisés y muchos siervos más. Y también muchas damas que andaban, que clamaban. Vemos a Esther, vemos a María, etcétera, etcétera. Que decían, pues yo amo a mi Dios, pero no de labios para afuera. Porque Jesucristo dijo: ustedes me honran de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Sino ellos amaban con sus hechos. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Justo en una dinámica, allí que estábamos en una reunión, una joven hacía una pregunta. En el año anterior, ¿qué has aprendido? ¿En qué has cambiado? Cuéntanos. Y eso también nosotros podemos preguntarnos.
Si bien es cierto que nuestro Señor, Él nos va santificando, cambiando, hay procesos de la santificación, de la santidad, no es de la noche a la mañana. Pero, ¿en qué hemos cambiado? ¿Si hemos mejorado o hemos empeorado? Sí, y la mayoría, pues que respondía, decía, mi carácter, mi temperamento era muy fuerte, pero ahora, gracias a Dios, que estoy cambiando, ya puedo controlarme. Y otros decían, pues, ahora me he desprendido. Y eso también yo puedo decir, que ahora, gracias a Dios, estoy desprendiéndome, porque nos cuesta a veces soltar. Tuvimos que hacer una colaboración a una niña para operarla de sus ojitos, 12,000 soles. Y primero hicimos una actividad y luego tuvimos que donar. Y una compañera, no siendo cristiana, sacó 1,000 soles y dio. Y otra 500. Y entonces nosotros no podemos quedarnos atrás como hijos de Dios. No es que sea una competencia, sino que nosotros tenemos que ser dadivosos. Y luego una compañera de trabajo me dice, vamos a hacer una actividad, vamos a repartir a todos estos indigentes de esta avenida donde duermen ahí debajo de los puentes y vamos a llevar comida. Entonces preparamos ahí cerca de 100 platos de comida, arroz con pollo y sus papitas y los llevamos. Y nos encontramos con muchísimas personas aquí en el Carpa Grau que duermen en ese basural. Bastantes, y otros por acá, todos estos puentes. Eso es nuestra sociedad. Y vemos cómo están nuestros gobernantes. ¿Y cómo vivir frente a ellos? ¿Salimos igual a hacer laberinto por allí? ¿O nos postramos de rodillas? Porque dice la Biblia, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. ¿Y cómo podemos batallar con todas esas huestes de maldad? Postrado de rodillas, clamando a nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos que tener esa relación constante con nuestro Dios, no solamente en los domingos, sino todos los días de nuestras vidas. Desde que amanece hasta que anochece, nuestro pensamiento debe ser solamente nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Número 2. Teniendo una disciplina en cuanto a la oración. ¿Cómo podemos vivir en santidad en estos últimos tiempos? Número 1, teniendo una buena relación con Dios. Número 2, teniendo una disciplina en cuanto a la oración. No sé cuántos de nosotros somos disciplinados en cuanto a la oración. Puede ser a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, o de repente en la noche. Pero sí tenemos que disciplinarnos. Gracias a Dios, nosotros estamos ya unos 4 meses, allí hemos formado una iglesia virtual. Los que estamos haciendo estas colaboraciones para la niña que les mencioné y luego también de repartir así comida a los que a veces necesitan. Y estamos pensando ampliar, somos algo de 20 y estamos orando todos los días de 9 a 10 de la noche. A veces también lo he invitado ahí al pastor Enrique para que pueda compartir algunos mensajes. Entonces, tenemos que disciplinarnos en cuanto a la oración. Daniel, él oraba mañana, tarde y noche. Eso no quiere decir que nosotros también, porque también tenemos que trabajar, pero sí tenemos que disciplinarnos para postrarnos de rodillas, sabiendo que la oración del justo puede mucho. La oración es un arma poderosa. Muchas veces queremos solucionar con nuestras manos, con nuestra boca, en vez de postrarnos de rodillas. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Dale fuertes aplausos a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Entonces, disciplinándonos. A veces nos disciplinamos o antes, 8 de la noche, mi novela favorita.
O a veces nos disciplinamos para de repente algún juego. No creo que aquí ningún joven pase eso, ¿no? Ya 8 de la noche nos conectamos allí con los de Brasil, de Paraguay, de los diferentes países para participar en algún juego. Para eso nos disciplinamos, o para otras cosas. Pero para la oración tenemos que disciplinarnos. Si queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios obre grandemente, que Dios nos use para su gloria y su honra, tenemos que disciplinarnos en cuanto a la oración. Amén. Número 3. Nunca apartándonos de la palabra de Dios, de este libro sagrado. Del celular nos podemos apartar, pero no de la palabra del Señor. De esta palabra, que hay muchos testimonios que cuando salen con la Biblia, quieren de repente robarles, pero no pueden. Una arma poderosa, una espada de doble filo. Y a Josué le dijo: nunca te apartes de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Gloria a Dios, para que, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando habla de todo es todo, pues. Que a veces parece que de repente nos está yendo mal. Como decía una compañera, ya me tenían que operar, pero luego el médico no ha venido, se ha enfermado. Pero dice la palabra de Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Tú solamente entrega tu cuerpo, alma y espíritu al Señor y Él hará. Entonces aquí nosotros debemos leer siempre la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estudiarla, obviamente. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Escudriñar las escrituras para que no nos engañen, porque no sé si cuántos de ustedes se han cruzado con algunos personajes, con algunas personas que están en esta secta satánica que es la diosa madre. Pero yo siempre a veces me cruzo, como vengo de mi trabajo de acá por San Felipe, siempre acá en Angamos, y a veces lo escucho, pero ya de paso los predico, de paso les hablo de Jesucristo, y ahí es donde ya se van alejando. Y vine con una compañera de trabajo y me dice: a ver, hay que escucharlo. Fue el jueves, creo. Y entonces le dice: mira, dice aquí en la palabra del Señor que nosotros somos imagen y semejanza. Porque antes decían pues que en Génesis, no, hagámoslo al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso le dice a su esposa: hagámoslo, dice. Y ahora ya han aprendido otro versículo para engañar. Dice que somos imagen y semejanza. Entonces dice: tú eres hombre, eres imagen y semejanza de Dios que es hombre. Pero tú le dice a la chica: tú eres imagen y semejanza de la diosa porque eres mujer. Y se quedó pensando ella. Pero yo les digo, ¿saben algo? La palabra de Dios, ella es viva y eficaz. Tú tienes que escudriñar, tienes que leer. No sé si te habrás preparado. Porque en esta parte donde dice que nosotros somos imagen y semejanza es en cuanto al espíritu, y el espíritu no tiene sexo. Y se alejó. Y quería fundamentar más, quería hablarlo más, pero ya retrocedieron. Y entonces van a levantarse estos falsos profetas para poder incomodar, para poder engañarnos. Y hay muchísimas denominaciones
que a veces hablan también herejías. Por eso que es necesario estudiarla, escudriñarla, escucharla, porque algunos dicen yo no sé leer. Gracias a Dios que acá sabemos leer todos, pero en algunos lugares, en provincia, no saben leer, no han estudiado a veces ni primaria. Entonces tenemos que escucharla, tenemos que creerlo y tenemos que sobre todo practicarlo. Por eso que decía en el número el número 3, que no debemos apartarnos de la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos cambia. La palabra es la que nos hace reflexionar. Si queremos actuar como los demás, entonces ya nosotros decimos, no, Dios, yo tengo que ponerlo en práctica. Yo he hecho mi devocional el día de hoy, y entonces y entonces nos controlamos, aspiramos un poco de aire. Pero el que no, de repente hace sus devocionales, como que a veces la carne nos va a querer ganar. Entonces, ¿cómo vivir en santidad en estos últimos tiempos? Teniendo una buena relación con Dios, teniendo una disciplina en cuanto a la oración, nunca apartarnos de la palabra de Dios y obviamente que vamos nosotros también ponerlo en práctica. Y yo no sé de repente cuántos de nosotros hayamos estado haciendo nuestros devocionales, orando, predicando la palabra, o quizás participando más en las cosas del mundo. De repente hasta puede ser en pecado. No lo sé. Solamente cada uno de nosotros lo sabemos y nuestro Padre Celestial. Pero sí, podemos seguir este ejemplo de David. Conocemos la historia de David, que él entró en adulterio. ¿Pero qué hizo él? ¿Qué dice en Salmos 51, 3 en adelante? Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice en el versículo 7. Y en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Judas lo falló, Judas pecó, también Pedro. Pero el apóstol Pedro se humilló, Dios le perdonó. En cambio Judas no, se suicidó. Otro ejemplo más, Saúl. El rey Saúl, él también entró en pecado, fue quitado su Santo Espíritu y él también se suicidó. Pero David marcó la diferencia, él falló, como muchos de nosotros en algún momento hemos fallado, o quizás podemos fallar. Por eso que tenemos que nosotros agarrarnos de la mano del Señor, porque dice en la Biblia también aquel que piensa estar firme, cuídese que no caiga. Él falló, pero luego él dice, Señor, yo reconozco que mi pecado está delante de ti, pero por favor no. En el versículo 11, no me quites tu Santo Espíritu. Porque él sabía que si era quitado su Santo Espíritu, quizás también se iba a suicidar. Y eso nosotros tenemos que anhelarlo siempre, tenemos que pedirle al Señor, Señor, quizás yo te he fallado de cualquier manera, pero por favor no me quites tu Santo Espíritu. Puede ser que de repente, ahora en Año Nuevo, que hemos de repente de casualidad visto que muchos hermanos, es triste, ¿verdad?,
que a veces publican allí cosas inadecuadas. Por eso dice la Biblia, ser santo como yo soy santo. Nuestra santidad es en todo lugar. Hermanas a veces de un chorcito amarillo y luego allí con una corona amarilla y en su historial. Dios mío, digo, compañeras a veces del seminario. Que Dios nos libre. Por eso nosotros no somos nada para juzgarlos, para criticarlos. Por eso dice la Biblia, y vuelvo a mencionar, aquel que piensa estar firme, cuídese que no caiga. ¿Qué debemos hacer nosotros? Marcar la diferencia. Orar, porque hay muchos que se convierten a ellos. Justo yo le conté a una compañera que es ministra de Dios, también psicóloga, yo le comenté sobre esta situación. Pero me dice, pero tú tienes que hacerte débil a los débiles, que si bailas un poco de reggaetón, nada de malo tiene. Tú normal y después ya le pides perdón a Dios y Dios te perdona. El cristianismo no es un juego. Hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan de Sansón? Que él dijo, Dios me perdona, yo sigo pecando y sigo y después lo sacaron los ojos. ¿Cómo vivir en santidad frente a toda esta situación que a veces nuestros hermanos pues se están convirtiendo a ese mundo malvado que se está levantando? Nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Amén o no amén? Y decir, yo he decidido seguir a Jesucristo y con la ayuda de Dios lo haré, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y con Cristo soy más que vencedor. Gloria a Dios, aleluya. Número 4. Permitiendo a Dios que tome el control de nuestras vidas. Permitiendo a Dios que tome el control de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y nos cambie por completo. Solamente Él lo puede hacer. ¿Y qué dice en Primera de Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vive. A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Muchos dicen, Dios ve mi corazón. Yo les digo, nuestro Señor, cuando venga, solamente va a llevar tu corazón y va a dejar ahí tu cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dice la palabra aquí? Hay muchísimos versículos en cuanto a la santidad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que decir, Señor, yo te entrego mi cuerpo, alma y espíritu. Cámbiame, por favor, por completo. Transfórmame. Y Él lo va a hacer. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo de Dios. Donde muchas veces hay personas, pues obviamente los no alcanzados por el amor de Cristo, dicen, yo sí tengo a Jesús en mi vida. Pero, ¿ustedes qué creen que Jesús, siendo santo, puede habitar en un templo contaminado? Nuestro templo debe estar santificado, purificado y siempre. Quizás, vuelvo a repetir por allí, algo, aún con nuestro pensamiento podamos fallar porque no hay ningún justo, ningún perfecto. Pero tenemos que santificar. Por eso dice la palabra, aquel que es santo, santifíquese más cada día, todos los días de nuestras vidas, para que el Espíritu Santo more en nosotros, para que el Espíritu Santo nos guíe. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
y los que no somos guiados por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que todo lo que hagamos tenemos que pedirle a Dios, porque a veces algunas amistades nos pueden de repente invitar a algo, una fiesta por allí, y luego pueden decir: tú no vas a bailar, no vas a tomar, solamente vas a mirar. Tenemos que consultarlo al Señor. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y déjenme decirles que si ustedes le piden al Señor, sin darse cuenta, ustedes van a, lo que estaban preocupados, los que estaban allí con ganas de ir, el Espíritu Santo les va a hacer olvidar, o Él va a poner allí vallados, cercos para que no vayan. Separados de Él nada podemos hacer. Todo lo que queramos hacer, siempre. Entonces, cuando nuestro templo está santificado, el Espíritu Santo, Él nos va a guiar. ¿Qué más va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a enseñar. Cuando a veces dice: pero ¿qué le digo a esta persona? Dios me manda para poder evangelizar, Dios me manda para poder predicar, vayan a predicar a toda criatura, ¿qué hago? Dice, si tú lees la palabra de Dios, si tú estás cumpliendo estos principios, el mismo Espíritu te va a dar una palabra, te va a dar discernimiento, te va a dar sus dones. Él va a hacer la obra. Y también para que el Espíritu Santo siempre nos provea esos dones y que nos llene de su poder. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes se habrán embriagado con vino para Año Nuevo. No creo, ¿verdad? Dice ser llenos del Espíritu Santo. Porque a veces nos dicen en nuestro trabajo: pero si Jesús, Él tomaba vino. Pero decimos, pues, pero no se embriagaba, y vino pues de uva, vino sagrado. No es este vino ya fermentado, este vino contaminado. Entonces, así va a ser Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos puros, sin mancha, sin arruga, Dios nos va a usar grandemente. Donde quiera que ustedes vayan, Dios allí los va a cuidar. Les va a librar de todo mal. Aunque el maligno se quiera levantar, el maligno quiera allí hacerles daño, no va a poder, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Y último, 5, dejando que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo vivir en santidad en estos últimos tiempos? También tenemos que dejar que Dios obre en nosotros. Que a veces dicen: tú nunca vas a cambiar ya. Y algunos también se declaran: sí, Dios me hizo así, pues ya yo nunca voy a cambiar. Así soy, así es mi carácter. Eso vemos las personas en nuestro alrededor. Justo yo estaba viniendo, después de que les mencioné que estaba allí haciendo unos trámites, tuve la oportunidad de predicar la palabra del Señor, no también en un carro. Después, mientras estaba allí predicando, había una chica que le dijo al cobrador: bajo en tal paradero. Y creo que no lo escuchó bien, y un paradero más lo había pasado. Y ella se desesperaba, como quería romper ahí tan fuerte tocaba. Y digo: Dios, en algún momento también nosotros, cuando no te conocíamos, hemos podido ser así. Pero ahora somos nuevas criaturas, lavadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos están contentos por eso? ¿Quién vive? A su nombre, dale fuertes aplausos a nuestro Padre Celestial. Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado, Él nos da dominio propio,
Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Gloria a Dios. Pero todo esto lo buscamos en oración, en ayuno, en vigilia, todo. Porque cuando uno no ora, alguien dijo, si tú no oras, ¿cómo es, hermano? El diablo te devora. Pero si tú oras, el diablo llora, dicen. Entonces déjalo que llore siempre al diablo. Tú tienes que orar y orar, orar sin cesar, dice la palabra de Dios, orando constantemente. Entonces, estos 5 procesos que nosotros debemos vivir en estos últimos tiempos. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Número 1, teniendo una buena relación con Dios. Número 2, teniendo una disciplina en cuanto a nuestra oración. Número 3, nunca apartándonos de la palabra del Señor. Número 4, permitiendo a Dios que tome el control de nuestras vidas. Y número 5, dejando que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros. Ir creciendo poco a poco hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Sí lo podemos, hermanos. Con Cristo todo es posible. Este personaje, John Wesley, él fue un evangelista, predicador, el que fundó la iglesia metodista. Revolucionó en el siglo XVII. Y de sus miles de prédicas, una prédica realizó: el casi cristiano. Tremenda prédica, el casi cristiano. No sé cuántos casi cristianos estaremos aquí. No sé si han escuchado esta palabra que dice casi. ¿Han escuchado, verdad? Casi, alguien dijo, casi me caigo. Casi soy cristiano. ¿Se acuerdan que Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades, por poco me conviertes? El casi cristiano también representa de que estamos un pie adentro y un pie afuera. Nos convertimos en santos de repente para la Santa Cena o cuando venimos a la iglesia, y luego pues afuera se transforman, nos transformamos. El casi cristiano representa ¿a quiénes? A los casi cristianos, pues, a los que están a medias tintas. Porque no a los no alcanzados por el amor de nuestro Señor Jesucristo, no a los católicos, porque los católicos todavía no han nacido, están en cero. Los casi cristianos es que han aceptado a Jesucristo, pero siguen así doble vida, que no se convierten todavía bien. Esta prédica de este personaje tuvo 18 hermanos, fueron 19. Obviamente su familia, pues sus padres hacían ya células, grupos, y luego llegaron los nietos y todo. Pero ellos revolucionaron juntamente con uno de sus hermanos. Y nosotros, ¿vamos a seguir siendo casi cristianos? ¿O cristianos verdaderos? Muchas veces pedimos avivamiento. Señor, queremos avivamiento, pero si primero tenemos que buscar avivamiento en nuestras vidas. Muchas veces decimos que lo vaquen a ese presidente y otro y otro y otro, sabiendo que nuestro sistema está gobernado por el maligno. En vez de nosotros orar y que no es solamente hablar y decir ya que lo saquen y otros, en vez de postrarnos de rodillas, en vez de proponer algo y decir algo, nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo vivir en santidad frente a toda esta situación? Hemos aprendido 5 procesos, 5 principios. Y algo más para terminar.
¿Cómo vivir en santidad en un mundo tan satanizado y cambiante como el de hoy? Andando como hijos de luz. Efesios 5, del 1 al 4. Efesios 5, del 1 al 4 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andando en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y el versículo 14: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Si esos aplausos es para el Señor, dale con toda tu fuerza, con todo tu corazón, porque para Él es toda la gloria y la honra. Sí podemos, hermanos. Acá hay un buen equipo, hay un pueblo que Dios está levantando en estos últimos tiempos frente a esta generación maligna y perversa. Hay algo para poder hacer, y con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso lo podemos hacer. Ponte en pie un momento para poder orar. Bendito Padre Celestial, maravilloso Dios, eterno santo eres tú, Señor. Hoy has hablado a tu pueblo y también me has hablado a mí, precioso Salvador, Dios mío, de cómo vivir, Señor, en santidad en estos últimos tiempos, donde tu venida está cerca, Señor. Aparentemente no está pasando nada, todo está con normalidad, Señor, pero ya estamos en los últimos tiempos. Señor, guerras, pestilencias, santo Dios, y frente a esta situación que estamos haciendo, Señor, convirtiéndonos al mundo, Padre, Dios mío, quizás hemos dejado ese primer amor. Quizás hemos dejado de orar, quizás hemos dejado de leer tu palabra, Señor, quizás hemos dejado de predicar. Pero Padre, hoy nos has hablado, amado Señor, para poder abrir nuestros ojos, Santo, y ver tu luz admirable. Tú nos dices que nos levantemos, Señor, y resplandezcamos, Santo, aleluya. Bendito mi Dios, tú nos dices, Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértanos, Padre, para impactar, Señor, nuestro país, papá, frente a estas situaciones que están pasando, donde el maligno está usando a las personas, a nuestros gobernantes, a la delincuencia. Hay tanta maldad, Señor, pero ahí, Padre Santo, nos levantamos para impactar, para predicar tu palabra, para orar por nuestra nación, Señor, para vivir, Señor, en santidad, aleluya, en todo tiempo. Mi Cristo Jesús, ayúdanos, Padre, Dios mío, para marcar la diferencia, Padre. Con tu ayuda todo es posible, mi Dios, que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no nos convirtamos a ellos, mi Padre, Dios mío. Ayúdanos, Salvador. Ayúdanos, Jesús, Dios mío. Santo eres tú, Señor. Acá hay un pueblo, Padre, que clama. Acá hay un pueblo, Señor, que estamos allí creciendo espiritualmente, preparándonos como buenos soldados, aleluya, para enfrentarnos con esas huestes de maldad de las regiones celestes, aleluya. Bendito mi Dios, santo mi Cristo Jesús.
Poderoso Dios, aleluya. Queremos empezar, Señor, este año diferente, Padre. Si en los años anteriores, Padre, nos hemos conformado con algo, no hemos crecido espiritualmente, Señor, pero hoy es el tiempo, Padre. Hoy es el tiempo en este 2023, Padre Santo, para hacer algo, Padre Santo, para crecer en todo, para Santo Dios mío, para cambiar en todo, amado. Y tú eres el que nos cambias, nos transformas. Tú eres el que cambia nuestro carácter, nuestro temperamento. Tú eres el que nos santificas, el que nos purificas. Tú eres el que nos usas. Tú eres el que, Padre Santo, Dios mío, aleluya, nos provees de esos dones para, Señor Dios mío, para hacer grandes milagros y prodigios para tu gloria y tu honra, amado Señor. Tú eres el Dios que haces, Padre Santo, tu obra. Solamente tu Padre Santo, quieres, Padre Celestial, que te entreguemos nuestro cuerpo, alma y espíritu, Padre. Y tú harás, Señor Dios mío. Tú quieres un corazón dispuesto, papá. Tú quieres un corazón de servicio, amado Santo. Tú quieres, Padre Santo, que dispongamos toda nuestra vida, que te entreguemos a ti, Señor, aleluya. Que dejemos, Padre Santo, un poco las cosas seculares, Padre. Que empecemos, Señor, a buscarte más, porque tú nos dices que busquemos primeramente el reino de los cielos, su justicia, y luego las demás cosas vendrán por añadiduras. Amado Señor, acá nos tienes presentes, Padre. Aquí nos tienes, mi Cristo Jesús. Haz con nosotros lo que quieras, Papito Santo, Dios mío. Aleluya. Y adórale a Dios. Si lo has fallado, puedes seguir ese ejemplo. Ese ejemplo como el rey David, que él se humilló. Él dijo: Señor, yo reconozco que mi pecado está delante de ti, pero por favor no me quites tu Santo Espíritu, porque si nos quitas su Santo Espíritu, ¿qué será de nosotros? El cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Ya no nos va a dar ganas de orar, de leer la Biblia. Hasta nos podemos alejar del camino de Dios como muchos lo hacen. Ahí pídele a Dios fortaleza, su ayuda. Él está aquí con nosotros en espíritu y en verdad. Él está con nosotros aquí. Gloria a Dios. Él está transformando nuestros corazones, transformando nuestras vidas, santificándonos. Que no solamente estemos santos para cuando vamos a participar en la Santa Cena, sino todos los días de nuestra vida. Oh, santo mi Dios. Aleluya. Gloria a ti, poderoso Jesús. Te adoramos, mi Padre. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, Señor. Ser santo como yo soy santo, nos dice Jesús. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Oh, poderoso Dios. Purifícanos, santifícanos siempre, mi Padre. Oh, santo Dios. Aleluya. Amado Jesús, te damos gracias, papá. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, Padre, con tu hermosa palabra, Señor. Bendito Jesús. Aleluya, y alábale, adórale a Dios. Bendito Jesús. Bendito sea. Bendito Jesús. Gracias.